Estamos con John Sudarsky, un empresario, catedrático muy conocido en las universidades privadas y públicas del país y ahora candidato al Senado de la República por el Partido Verde. John Sudarsky, bienvenido a la consulta. Muy buenas noches, Ramón, muy amable por tu hospitalidad. John, es un poco exótico ver a un empresario y un académico tan reconocido como usted involucrado en la campaña electoral que tendrá lugar el 14 de marzo próximo, en unos pocos días. ¿Qué hace un empresario de candidato al Senado por el Partido Verde con antanas mocos? Yo antes de ser empresario era profesor universitario y investigador realmente. Y entonces, pues uno lo que hace es perseguir sus intereses y permitir que la academia lo vaya guiando en términos de dónde quedan las cosas. Y eso me permitió, pues, a partir de intentar cuando estaba estudiando en Harvard, pasé rápidamente de un interés por la parte organizacional, por un interés por el tema de desarrollo, el desarrollo equitativo, el tema de los campesinos, el tema del desarrollo rural, y después con el tema del clientelismo, tratando de promover cooperativas, me encontré que el problema de que no se podía generar un desarrollo más equitativo era el tema del clientelismo que invadía el Estado y le impedía implementar proyectos de este estilo. O sea, la academia lo fue llevando a la política por la vía de luchar para acabar el clientelismo. Para tratar de crear un desarrollo más equitativo. Yo pensaba mucho en el tema de desarrollo de la capacidad empresarial. Esa era una habilidad importante que había estado estudiando desde muy temprano y era cómo hacer esa capacidad empresarial mucho más asequible a mucha gente. Entonces ahí me encontré con el tema del clientelismo y ahí pasé muy fuertemente el tema de sociología política y entender cómo entiendo hoy en día el tema de cómo, digamos, ese clientelismo se expresa fundamentalmente y tiene su núcleo en el tema del sistema electoral colombiano. ¿Clientelismo qué es? Porque la política, no solo en Colombia, sino en el mundo, gira alrededor de las clientelas que organizan los mismos políticos para tener una cuota de poder, una cuota de presupuesto. Pero en Colombia el clientelismo es la forma fundamental de organizar la relación entre la sociedad, la política y el Estado. Entonces, eso es distinto, es totalmente sistemático. En otra parte, por ejemplo, son los intereses organizados o los partidos que tienen digamos, que articulan intereses como el capital o el trabajo, cosas de ese estilo. En Colombia es el clientelismo, digamos, tiene mucha base en las relaciones patrón-cliente, comunidad de confianza. Y en la medida que esto ha ido evolucionando hacia la urbanización y al papel del Estado que alimenta, digamos, estas cadenas y la gente se apropia de los recursos del Estado para alimentar esas cadenas, pues terminan creando una política clientelista. Carlos Lleras trató de problematizarlo, Luis Carlos Galán lo problematizó, pero finalmente hoy en día... Problematizar era atravesarse el clientelismo para que hubiera una representación más acorde a lo que es la sociedad colombiana. Exactamente, Galán era más como purificarlo, pero lo que encontramos nosotros es que en realidad esa es la manera de hacer las cosas. Y todavía sigue. Durante Uribe el clientelismo aumentó. ¿Pero qué quiere decir clientelismo más concretamente? El clientelismo es la utilización de recursos del Estado para apropiárselos, una maquinaria electoral con la cual usted compra votos y garantiza la lealtad de votos y usted los representa. Pero la diferencia de lo que nosotros estamos planteando es que, digamos, usted pueda tener colectividades que puedan, digámoslo así, tener un representante y que ese representante pueda representar esa colectividad, no privadamente, no individualmente, sino una colectividad.
esa propuesta lo que busca es que el congresista elegido le rinda cuentas a su elector y el electorado pueda exigirle cuentas a quien lo está representando. Exacto. Entonces, lo que nosotros proponemos es algo muy sencillo. Hoy en día, por ejemplo, en Bogotá usted tiene un representante a la Cámara, 18 representantes a la Cámara por todo Bogotá. Entonces, ¿quién es su representante? Nadie sabe. Se hizo una encuesta recientemente, nosotros lo venimos mirando durante los últimos 10 años y se hizo una encuesta recientemente, 96% de los colombianos no saben quién es su congresista, no saben quién es su senador o su representante. La gente no lo logra, aún habiendo podido identificar, ¿no? Aún habiendo podido votar, aún habiendo votado, no se acuerdan quién era su ¿Por quién votó? ¿Por quién votó? Pues yo no me acuerdo, de hecho. Pues no te acuerdas. El 96, yo le preguntaría a la audiencia si se acuerdan por quién votó y 96% de los colombianos no lo hacen. Entonces, ahí está. Ese es el problema. Si no se acuerda uno por quién votó, mucho menos se va a preocupar por qué hizo el congresista por el que uno votó. Exacto. Y hay el otro caso de gente que compra los votos. Pues si le compró los votos, pues mucho menos va a tener que, ya se lo pagó, ni siquiera favores va a tener que hacer. Pero es muy eficiente ese sistema clientelista, ¿cómo se rompe? Ese sistema se rompe con esta idea de, por ejemplo, en esto que estábamos mencionando, en vez de elegir 18 congresistas por todo Bogotá, usted divide Bogotá en 18 territorios, y así ya lo hicimos en todo el país, y en esos 18 territorios usted elige un representante. Y con esa idea de elegir un solo representante, ustedes pues los partidos inscriben un candidato, digamos 15 candidatos por cada uno de estos territorios. Entonces, digamos, Suba se divide en 4 y 4 territorios con afinidad y tal, y se elige, se nombra, por la mayoría de votos se elige uno por cada uno de esos territorios y ahí el que gana en cada territorio es el representante. Entonces la gente va a saber a quién llamar a cuentas, y la pregunta que queda adicional es ¿por qué llamar a cuentas? Entonces nosotros en Bogotá hicimos procesos de planeación participativa, en Medellín se hizo presupuesto participativo. Cuando estaba de alcalde Antanas Mocos. No, en Bogotá cuando estaba de alcalde Antanas Mocos lo hicimos. Entonces usted logra definir qué es lo que quiere hacer la gente, con esos recursos. Hay unos procesos donde la gente suma por sectores, por UPZs, y finalmente se cambia la composición del gasto que se tenía, digamos, definido en el programa de gobierno anterior. O sea, la gente vota por las necesidades que considera prioritarias en su jurisdicción, en su territorio, en vez de que sea el político solo el que escoja cómo invertir los recursos. Sí, en Bogotá se territorializó la inversión, entonces la gente sabía cuánta plata había, la gente también sabía qué grandes obras iban a hacer en la ciudad para no gastar, por ejemplo, en mejorar el tema de educación cuando se iba a hacer un gran colegio ahí, y después un proceso que iba de los barrios, los sectores, lo manejaban los consejos territoriales de planeación, recogían lo que iba pasando, le hacían una propuesta a la ciudadanía volvía a votar sobre eso. Entonces terminan definiendo qué es lo que quiere que se hagan, cuáles son los proyectos, cuáles son los recursos, y entonces pueden hacerle seguimiento a esos proyectos. Entonces la comunidad, esa circunscripción o esa localidad termina sabiendo qué es lo que quién es el representante y a quién llamar a cuentas. Y eso es lo que quiere llevar esa visión. Es la que quiere llevar al Congreso cuando se lanza al Senado John Suarski. Exactamente, entrar a reformar el sistema electoral colombiano para que todos los colombianos puedan escoger un representante a la Cámara en el territorio donde viven.
digamos, así se compondría la Cámara de Representantes. Esto además, imagínense lo que beneficiaría a los partidos, porque los partidos tendrían que tener una organización democrática por cada territorio, ¿no? Entonces, para escoger los candidatos no va a ser hoy a dedo o por las prácticas que existen, sino que tiene que los partidos organizarse por territorios también. Tienen que hacerle una oferta a los ciudadanos que haga sentido. Pues unos ahora que dicen que esto se tiene que volver, digamos, socialista, otros dirán que es el partido de la salud, en fin, lo que hacen los partidos en todo el mundo, que tienen ciertas ideologías distintas. Y además, como el Senado continúa como una organización nacional, pues tendrían una articulación nacional y tendrían una organización de partido. Es el modelo norteamericano. El modelo norteamericano, el modelo inglés, el modelo alemán, el que ustedes quieran, porque así sucede en el mundo. Y entonces, digamos, los colombianos sabrían qué significan los partidos, cuáles son las ofertas que hacen. Además, tendría una parte muy importante, y es que en esos territorios la sociedad civil se podría organizar. Hoy en día me voy a meter en una organización voluntaria, educativa o deportiva. Entonces son unas organizaciones gigantescas o muy pequeñas que no se articulan. En cambio, en estos espacios pueden articularse, se vuelve una organización. Por ejemplo, digamos, es muy importante ahí la oferta, digamos, estatal que hagan de la participación, para que la gente en esas organizaciones puedan tomar decisiones. Y efectivamente lo que nosotros vemos es que hubo casos en Bogotá donde la oferta de articulación, de participación fue muy buena, y se llenó de organizaciones voluntarias, como pasó en el caso de la cultura o en el caso del barrio Restrepo, donde se logró organizar toda una actividad de centros comerciales a cielo abierto, que entonces la gente tenía sentido participar en las organizaciones. Entonces, sí. Y la parte de derrotar al clientelismo para impulsar este tipo de reforma, ¿cómo piensan lograrla? Porque eso implica una votación en el Congreso. Sí, ha sido muy interesante en estos debates de la campaña, porque nos hemos encontrado pues, en los foros con el mismo grupo de posibles senadores o representantes a la Cámara que están pensando en esos problemas, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante porque realmente para ellos es muy incómodo también la idea de ir a un Congreso lleno de quién sabe, todas las alimañas que uno puede esperar encontrar allá. Pero si uno tiene una visión de que va a hacerle una oferta interesante al país para resolver este problema, y los partidos tienen un interés de organizarse de una manera más racional de lo que hacen hoy en día. Un poco el problema de los partidos es que han tratado de hacer unas reformas como para asegurar cierto grado de coherencia, pero los intereses terminan siendo clientelistas y los gobiernos terminan haciendo unas coaliciones clientelistas, alimentando estas maquinarias con toda clase de carreteras o de cupos en el colegio en fin, toda una cantidad de cosas para alimentar esa clientela, y no se ocupan de problemas centrales del país. Rendición de cuentas y representación es el tema central de su campaña. Rendición de cuentas ya vimos cómo la va a impulsar a través de una reforma en la que el ciudadano elige a una persona como su representante ante el Congreso. Pero la otra parte es la representación. Ese ciudadano hoy en día no está representado, el ciudadano nuevo colombiano de las ciudades no está representado. Hay muchos más representantes del campo, de la zona rural del país, que representantes de los ciudadanos de las ciudades. Pues las ciudades se dividen, digamos,
tomemos un caso como Bucaramanga. Bucaramanga, digamos, Santander. Santander creo que elige 8 representantes a la Cámara o Antioquia, pero digamos en el caso de Santander es, digamos, Bucaramanga elegiría 2 porque esta idea es que sean proporcional a la población. Vamos a hacer una pausa, Johnny, y continuamos porque ese tema es más largo. Okay. Vamos a darle una pausa aquí para que los anunciantes se explayen. Continuamos con John Sudarsky, candidato al Senado por el Partido Verde, con Antanas Mocos, el número 3 en la lista. El 14 de marzo esperamos ver caras nuevas en este Congreso, aunque no se ve tan fácil. Estábamos hablando, no se ve tan fácil una votación para elegir caras nuevas, a pesar de la necesidad que existe de caras nuevas. Sí. Pero estamos hablando de la representación, ya hablaremos más adelante de las posibilidades. La representación está chueca en Colombia. La representación está totalmente chueca, la gente no sabe quién es su representante. Digamos, la idea básica es la división por territorios. La división por territorios es lo que permite que la gente, eso se llama técnicamente distritos electorales unipersonales. O sea que cada distrito elige un representante de la Cámara. Entonces, ¿por qué las clientelas no van a poder entrar con ese nuevo mecanismo a ejercer igual su habilidad de recoger, comprar votos, organizarlos? ¿Por qué el ciudadano va a ser más libre en esa estructura unipersonal? Porque primero que todo es un territorio definido que él conoce y en el cual él vive, donde el número de candidatos es mucho menor y todos son de ese territorio. Digamos, partidos que hay hoy en día en Colombia son todos, digamos, son 15, entonces el máximo que habría de candidatos para un territorio serían 15. El número de partidos, cada partido pone un candidato para ese territorio. Exactamente. Y ese candidato representa a ese partido. Y lo que es la zona. Si son zapateros, si son comerciantes, si son básicamente estudiantes, y además jóvenes. El tarjetón va a traer la foto de cada uno. ¿No es cierto? Cada uno de los va a tener la foto, esos son los 15 de ese territorio. La gente va a poder identificarle, este trabaja conmigo, este no me gusta, este sí, yo conozco a este personaje es corrupto, este personaje ya salió la vez pasada y no salió con nada, este personaje representa unos intereses distintos a los míos, este representa un partido que me ha engañado antes, este es un representante de un partido cívico, este es un partido verde, el otro es un liberal, en fin. Pero todo el mundo va a saber quién es porque él trabaja en ese territorio. Okay. ¿Y por qué el clientelismo no puede intervenir ahí? Porque le queda mucho, por el otro elemento que es que la gente hace explícito los recursos que se van a intervenir. Entonces, si él se va a meter a hacer clientelismo, inmediatamente va a alienar a otro grupo de personas, porque no lo va a poder beneficiar. Entonces, precisamente se hace el plan de desarrollo local, donde la gente dice, lo que queremos entre todos que se haga es esto, ¿no? Y hay un proceso en el cual decimos, lo que se quiere hacer esto, y además cada año le vamos a hacer seguimiento. Le vamos a hacer seguimiento a ese personaje. Entonces, lo vemos actuar, lo vemos representando. El clientelismo funciona en que usted coge los recursos y los oculta y nadie sabe qué se va a hacer con ellos. La contratación, todo ese tipo de cosas se hace de una manera oculta. En cambio, esto se hizo explícito. Aquí hicimos el plan de desarrollo de este territorio y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y dónde están las obras? ¿Y dónde está la inversión? Entonces la gente, hay transparencia porque la información es explícita, pública y compartida y acordada entre todos. John, ¿qué explica ese gran desprestigio del Congreso en Colombia? 24%, 25% de los colombianos creen que el Congreso es bueno, 70, 80, 65%. La información es menor y ha caído.
Es peor y ha caído. Sigue cayendo el prestigio. Sigue cayendo. Está ligado a lo que estamos hablando, representación, claro. que la gente no se siente. Claro. ¿Quién está representado? Ese 25% que quiere el Congreso, ¿quién es? Ese 25% que quiere el progreso, no sé quién es. Congreso. No tengo la menor idea, porque es que realmente es una de las... los partidos y el Congreso son la institución con menor nivel de confianza de todas las instituciones. De todas las instituciones del país. Y Colombia es uno de los países del mundo con menor nivel de confianza de esas instituciones, porque son totalmente... Porque no representan a nadie, como usted lo ha dicho. No representan a nadie. Bueno, entonces aspira a representar, digamos, si estuviéramos en una circunscripción unipersonal, ¿usted a quién estaría representando? Chicó, el norte, yo estaría representando Usaquén, que es donde vivo. Pero básicamente estaría, como yo voy al Senado y voy por cultura ciudadana, entonces yo voy a representar es la cultura ciudadana al Senado, la visión de Antanas Mockus de que se puede arreglar, digamos, que la ciudad se puede transformar a través de cultura ciudadana. El país en este caso. Y el país en este caso, y además este proyecto, un proyecto que permita que la gente sepa quién es su representante y sepa cómo llamarlo a puerta. Cuéntenos ya a nivel personal cómo se mueve un académico, un empresario en ese mundo corrupto y difícil de las maquinarias electorales, con miles de millones de pesos invertidos en las campañas al Senado. La de ustedes es una campaña muy, digamos, austera. Dependemos mucho del favor de los medios que nos ayudan, que les interesan oír nuevas ideas. Y en eso muy a menudo nos abren un espacio, porque también, digamos, los medios están buscando alguna propuesta que haga sentido. ¿Cómo se ha sentido en esa maraña electoral? Fuera de los medios muy bien. Yo me siento muy bien, por ejemplo, aquí. Yo no sé qué tanto los televidentes se sienten bien cuando ven, digamos, la superabundancia de cuñas y de visitos y tal y tal. He tenido una cantidad de foros muy interesantes en las universidades, sobre todo en las universidades, también en los periódicos que han hecho. Entonces me he sentido, digamos, que estoy logrando comunicar el mensaje. De la representación. De la representación y de la rendición de cuentas. Y estoy, digamos, obviamente, un elemento que ha sido muy agradable es el tema de volantear. Entonces yo tengo mi volante que lo llevo para todos lados, el individual que estoy con Antanas, las vallas, mucho lo que he hecho en Bogotá realmente. Usamos mucho el dedo verde. Es muy extraordinario porque, digamos, con solo el tema de la cultura ciudadana está a flor de piel de la gente. Es decir, nosotros hay un punto donde la séptima va de 2 carriles por la séptima, y en la 92 con séptima tiene que volverse un solo carril. Entonces, obviamente, eso es la guerra más salvaje que uno se puede imaginar, y con solo el hecho de haber repartido nosotros en esa esquina este símbolo, lo que encontramos nosotros es que la gente inmediatamente se acordó de la cultura ciudadana y comenzó a dejar pasar uno por uno. Y así de flor de piel lo tiene, que con solo estimularse en una gota, se puso a hacer unos comportamientos que logramos que en Bogotá hacer. Antanas logró en Bogotá hacer. John, nos queda un minuto para acabar esta presentación suya como candidato al Senado número 3 del Partido Verde. Un minuto. Básicamente lo que estamos haciendo una propuesta para que la gente sepa quién es su representante y pueda llamar a cuentas a sus representantes, y que pueda decidir qué es lo que quiere hacer en su territorio para con ello poder llamar a cuentas al representante para que cumpla. Somos el número 3, lista preferente para el Partido Verde. Es muy importante el domingo 14 votar tanto
por la consulta para escoger candidato a la presidencia, por el Senado, que es lista preferente, y por Cámara y con Parlamento Andino por el Partido Verde. John, muchas gracias. Un placer. Un empresario, académico, con una propuesta muy clara y muy directa para los colombianos que quieren elegir un Congreso nuevo. Muchas gracias, John Suárez. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la hospitalidad.